Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en San Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos la palabra de Dios que el Señor nos habla de que aquellos que son discípulos de Cristo son llamados a llevar la paz, somos pacificadores, y ellos son los que van a ser llamados hijos de Dios, ¿no? Aquellos que llevan la paz y la paz que viene de Cristo. Pero que también el Señor nos advierte que por proclamar la palabra, por proclamar el Evangelio, por exaltar el nombre de Cristo como único Señor, Salvador y aquel que nos puede dar vida eterna, vamos a tener rechazo en algunas ocasiones, ¿no? Para algunos la palabra de Dios será como decía el profeta: cuando la comí fue dulce como la miel. Para otros será como martillo a la piedra o como clavo hincado. Por eso cuando se proclama el Evangelio, la verdad de Dios, tal como el Señor la proclamó, como la proclamaron los profetas, como la proclamó Juan el Bautista, como la proclamó los apóstoles, va a haber una confrontación y es algo que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Primeramente, tenemos que saber que tenemos una identidad, que a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos escogidos, somos llamados con un propósito, y por eso al tener una identidad sana, de saber que somos hijos de Dios, vamos a poder enfrentar ese tipo de rechazo, pero saber que también va a haber fruto de la semilla que esparzamos, porque la semilla es la palabra de Dios, nosotros la sembramos, y aquellos que son buena tierra o aquellos corazones que están dispuestos van a recibirla con gozo, con alegría. Pero también en otras ocasiones vamos a tener oposición. Pero lo importante es que estemos preparados, ¿no? Que estemos preparados para eso. Sabemos que Juan el Bautista, cuando proclamaba el mensaje de Jesucristo, que preparaba el camino para aquel que iba a venir tras de él le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Dice San Juan 3:7, San Lucas, 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y él respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les respondió: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo: no hagáis extorsión a ninguno, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Vemos que el mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento, que las personas realmente pudieran abandonar esas prácticas que perjudican al prójimo, esas prácticas que no son realmente las que Dios ha establecido para sus hijos, y muchos arrepentidos tomaban el paso y se volvían a Dios y se bautizaban. Pero también vemos que también tuvo rechazo, aún cuando él le dijo a Herodes que estaba con una mujer, que era la mujer de su hermano. Le dijo una verdad, y por esa verdad Herodías lo tuvo entre ceja y ceja, y todos sabemos la historia, que fue ejecutado y perdió la cabeza. Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque él proclamó una verdad, que no era lícito tener la mujer de nuestro prójimo, ¿no? Y vemos que también Jesús recibió rechazo, ¿no? ¿De dónde va a venir el rechazo? Primero, sabemos que cuando predicamos la verdad, el Evangelio, la sana doctrina,
va a haber gente que la va a recibir con gran gozo, va a haber gente que va a tener realmente su alma será satisfecha por la palabra de Dios, y en otras ocasiones tendremos rechazo, ¿no? Vemos a Jesús, los suyos los rechazaron, ¿no? Dice San Juan 1:1, dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? También lo rechazó su familia. Si vemos San Juan 7:3, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, ¿no? Podemos ver que aún sus propios hermanos aún no lo entendían, de alguna manera no creían en él, como dice aquí la Escritura, ¿no? Siempre que denunciemos la actividad de Satanás, siempre que denunciemos el pecado, vamos a tener un choque espiritual, pero tenemos que seguir adelante porque el Señor nos dio el mandato que prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no, condenado. Nuestra misión es predicar el Evangelio, más allá de que algunos la van a aceptar y otros la van a rechazar. Nuestra misión es seguir adelante, ¿no? Por eso Jesucristo también habló que iba a haber como una disensión, iba a haber un desacuerdo, una disconformidad aún entre familias, donde algunos son cristianos y otros no son cristianos, donde algunos realmente aman al Señor y quieren agradarle, y otros no le interesa ni la Biblia, ni Dios, ni nada por el estilo. Por eso Mateo 10:34 dice, no, acá hablando Jesús, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para que poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque va a haber un choque espiritual en aquellos que tienen la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y aquellos que rechazan a Cristo, rechazan la palabra, rechazan lo que Dios demanda del hombre, que se arrepienta y que se vuelva a Él de todo corazón. Pero nosotros no tenemos que pelear con las personas, sino tenemos que orar sabiendo que el Espíritu Santo es el que convence a las personas y no nosotros. Nosotros predicamos y hacemos lo que Dios nos pide, y el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? También la gente le rechazó a Jesús, ¿no? Aquellos que cuando él entró a Jerusalén le decían Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y tiraban ramas de diferentes cosas y lo proclamaban como el rey, fueron los mismos que después gritaban crucifíquenle. Entonces vemos también que tanto Jesús como nosotros también habrá un rechazo, y tenemos que estar preparados para eso, pero eso no nos tiene que amedrentar, ni nos tiene que hacer decaer, ¿no? Esto es lo que dice San Juan 8:58 y 59. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. La gente lo quería apedrear. ¿Por qué? Porque él decía, antes que Abraham estuve yo. Y ellos decían, pero no tenés ni 50 años, ¿cómo vas a estar antes de Abraham? No alcanzaban a comprender que el Hijo estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo en la fundación del mundo, y para ellos era algo realmente blasfemo, y lo querían apedrear, y aún gran parte de la multitud lo rechazaba. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para esas cosas, ¿no? También lo rechazaron los religiosos del tiempo, que conocían la ley pero no tenían amor, no tenían misericordia, ponían cargas pesadas sobre las personas. Aún el sistema de pensamiento de la sociedad, que no tiene temor de Dios ni respeta su palabra, tendrá una filosofía de vida totalmente diferente a la nuestra, y habrá como un choque de pensamiento, pero nosotros no estamos para contender, sino estamos para ganar el mundo para Cristo. San Juan 15:18, acá está hablando Jesús, si el mundo os aborrece, os rechaza o os odia, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra, ¿no? Cuando habla del mundo, está hablando de la gente que está viviendo totalmente a espaldas de Dios y que tiene una filosofía de vida totalmente contraria a lo que enseña la palabra de Dios o lo que Dios quiere para el hombre. Entonces, ¿por qué se presenta el rechazo? Porque no realmente conocen a Dios. Si conocieran a Dios, recibirían la palabra, recibirían la enseñanza, recibirían el consejo de Dios. Pero nuestra oración debe ser: Señor, que tu Espíritu Santo sea que lo convenza, que los toque y que pueda hacer esa obra, ¿no? ¿Por qué se presenta este rechazo? Lo dice en San Juan 16:1. Estas cosas os he hablado, está hablando Jesús, para que no tengáis tropiezo. Y dice el versículo 2, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y aquí está la clave en el 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué hace eso la gente? Porque no conocen a Dios. Aquel que ama a Dios, ama las cosas de Dios. Aquel que no conoce a Dios, de alguna manera muchos rechazan las cosas que son de Dios. ¿Cuál es la conclusión de esto? Siempre que busquemos vivir de una manera bíblica, de una manera cristiana, tendremos oposición en un mundo que vive a contramano, ¿no? Siempre que sirvamos a un solo Señor, tendremos rechazo, porque dijo Jesús: no pueden servir a dos señores, o me sirven a mí o sirven a las riquezas, ¿no? Y vemos que el mundo todo gira en la avaricia, en el amor del dinero, en la codicia. Por eso vemos las guerras, las muertes y todo lo que estamos viendo, porque todo tiene que ver con que el hombre quiere poder y quiere prestigio y quiere más y ese Dios que es el dinero lo lleva a destruirse a sí mismo, ¿no? Siempre que prediquemos un evangelio bíblico tendremos rechazo. Por eso hoy podemos escuchar un montón de exposiciones que agradan al oído del hombre, pero la Biblia es confrontativa. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, con la oscuridad, con nuestros pensamientos malos, y nos lleva a que nos arrepentamos y nos volvamos a Dios. Siempre que la palabra de Dios, la sana doctrina, sea predicada y expuesta, en algunos traerá convicción de pecado y en otros habrá un rechazo. No recibirán la palabra implantada de Dios, sino que habrá como un rechazo a que el Señor, a través de la palabra, descubre los corazones de las personas. Siempre que busquemos afirmar los principios bíblicos como absolutos, tendremos rechazo. Para nosotros la fuente de la enseñanza, de la conducta del Hijo de Dios es la Biblia. Es una fuente que no tenemos otra. Y cuando nosotros proclamamos que la Biblia es absoluta, porque es Dios quien la inspiró a aquellos que la escribieron, y es Dios quien nos dio la palabra, habrá una gran oposición, ¿no? Contra el Evangelio y contra aquellos que predican el Evangelio, ¿no? Siempre que denunciemos lo falso, tendremos rechazo. Siempre que busquemos agradar al Señor, no podremos agradar a todos. Por eso, terminando, Gálatas 1:10, un hombre realmente que se jugó por Cristo y aún dio su vida por Cristo, como muchas personas en la antigüedad y hoy mismo, en países donde el Evangelio es rechazado, donde el Evangelio es condenado, donde mucha gente va a prisión o aún muere por causa de Cristo. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El cristiano tiene que tener convicciones sólidas y firmes, que debe agradar a su Señor. Más allá del rechazo, tenemos que seguir adelante. El mundo necesita el amor de Dios. El mundo necesita que nosotros también manifestemos el amor, aceptando a las personas, rechazando el pecado, pero aceptando al pecador y dándole el mensaje del cielo que le lleva a la vida eterna y a una vida en la tierra bendecida. Que Dios le bendiga.